A ver, hay una verdad que es clave en el diseño de productos y que a veces se nos olvida. Nadie, absolutamente nadie, llega a una nueva interfaz con la mente en blanco. Todo el mundo llega con un sistema operativo mental ya configurado, con años de expectativas formadas por cada app, cada web, cada pantalla que han tocado. Vamos a ver qué significa esto en realidad. Pensemos en esto por un segundo. Cuando uno entra a una habitación de hotel por primera vez, a oscuras, ¿qué es lo primero que hace la mano? Va directo a la pared, junto a la puerta, más o menos a la altura del hombro, buscando el interruptor. Y no es magia. Es una expectativa que ya viene instalada, una predicción que el cerebro hace de forma inconsciente, basada en miles de experiencias previas. Bueno, a eso es a lo que llamamos el firmware mental. Imaginen que es el conjunto de patrones, de atajos que el cerebro ya tiene codificados. Por eso, el trabajo de un buen diseño no es enseñar un sistema operativo nuevo. No, es ser compatible con el que la gente ya trae de fábrica. Ok, en esta sesión vamos a desglosar este concepto. Primero, veremos cómo funciona este firmware. Después, cómo se comunican los patrones. ¿Qué pasa cuando los rompemos? Y, lo más importante, cómo podemos diseñar para que todo se sienta increíblemente natural e intuitivo. Entonces, ¿por qué el cerebro se aferra tanto a estos patrones? ¿Por qué le gustan tanto las cosas que ya conoce? La respuesta, en una palabra, es economía. El cerebro es ante todo un optimizador de energía. Miren, nuestro cerebro funciona básicamente en dos modos. El sistema 1 es el piloto automático, rápido, sin esfuerzo, como cuando reconocemos un icono familiar y hacemos clic sin pensar. El sistema 2, en cambio, ese es deliberado, es lento y consume muchísima energía. Es el modo que se activa cuando nos frustramos tratando de descifrar una interfaz confusa. Un buen diseño, un diseño inteligente, nos mantiene en el eficiente y tranquilo sistema 1. Y ojo, que este firmware no aparece de la nada, Se construye. Todo empieza con un aprendizaje consciente, la primera vez que vemos un patrón. Luego, se refuerza con la repetición en distintas apps y webs. Después, se automatiza, hasta que ya ni pensamos en ello. Y finalmente, se generaliza. A partir de ese momento, esperamos que ese patrón funcione igual en todas partes. Entonces, todos estos patrones al final forman una especie de lenguaje universal. Son convenciones de diseño que se han adoptado tanto que se han convertido en una expectativa colectiva. Y lo curioso es que no surgieron de un comité ni de un libro de reglas, evolucionaron de forma orgánica. Y es que este lenguaje está por todos lados. Fíjense, el logo arriba a la izquierda siempre nos lleva a la página de inicio. El carrito de compras vive arriba a la derecha. Y el clásico texto azul subrayado nos grita, «Hazme clic». Son estas reglas no escritas las que hacen que la web sea navegable sin necesitar un manual de instrucciones. Ahora, para que un patrón sea realmente fuerte, necesita 3 ingredientes clave. Primero, un affordance claro, o sea, que su apariencia nos sugiera cómo se usa. Un botón debe parecer un botón. Segundo, consistencia. Tiene que funcionar igual en todos lados siempre. Y tercero, retroalimentación inmediata. La interfaz tiene que decirnos al instante, ok, te entendí, ya lo hice. Pero claro, ¿qué pasa cuando alguien decide romper estas reglas? ¿Cuando se viola este lenguaje universal? Bueno, ahí se crea fricción. Se obliga al cerebro a trabajar de más y básicamente se introduce un error en el sistema. Ahí es cuando entramos en el terreno de los antipatrones. Hay una frase que lo clava, de verdad. Un antipatrón es una desviación de la norma que no aporta ningún beneficio claro. Es esa manía de ser diferente por el simple hecho de serlo. Y el costo de esa creatividad lo paga quien usa el producto, en forma de frustración y esfuerzo mental. Miren, un ejemplo clásico que seguro nos ha pasado a todos. El scroll horizontal en un sitio web. Todo, desde el mouse hasta nuestros hábitos de décadas, está optimizado para el scroll vertical. Forzar un horizontal es como si un fabricante de autos decidiera de repente cambiar el pedal del freno de lugar. Eso no es ser innovador, es confuso y hasta peligroso. O algo que es incluso peor, la inconsistencia dentro de un mismo producto. Imaginen que el icono de la X a veces cierra una ventana, pero otras veces se elimina un archivo para siempre. ¿Qué pasa? Se pulveriza la confianza.
La gente empieza a dudar de cada clic y eso genera una carga mental enorme. Y todo esto nos lleva a un concepto clave: la transferencia de aprendizaje. El buen diseño permite una transferencia positiva, o sea, que el conocimiento de otras apps se pueda aplicar con éxito aquí. En cambio, el mal diseño provoca lo contrario, una transferencia negativa, y ahí es cuando los hábitos que ya tenemos nos llevan directo al error. Pura frustración. Nuestro objetivo es siempre, siempre maximizar la positiva. Ok, suficiente de problemas. Ya entendimos el qué no hacer. Ahora vamos a lo importante. ¿Cómo diseñamos productos que dialoguen con ese firmware mental, en lugar de luchar contra él? Les comparto 5 principios que son reglas de oro. 1. Investigar qué hacen los demás, qué espera la gente. 2. Usar esas convenciones como base. No hay que reinventar la rueda en lo básico. 3. Que lo que es cliqueable se vea cliqueable. 4. Dar feedback constante para todo. Y 5. Ser religiosamente consistente en todo el producto. Una buena guía, una especie de truco, es la regla del 80-20, que el 80% de la interfaz sea familiar, usando patrones que la gente ya conoce de memoria. Esto libera el 20% restante para la innovación de verdad, para aquello que realmente diferencia al producto, pero sin generar fricción en las tareas más comunes. Y todo esto nos lleva a una conclusión que, al principio, puede sonar un poco paradójica sobre cuál es la meta final de nuestro trabajo. Porque la excelencia en el diseño, en realidad, no se trata de llamar la atención. Los mejores diseños, en realidad, son invisibles. Y no porque no se vean, sino porque no generan ninguna fricción. El flujo es tan natural, tan alineado con lo que uno espera, que la gente no piensa en la interfaz, solo en lo que quiere lograr. Simplemente funciona. Y ya. Así que, si nos quedamos con una sola idea, que sea esta. Los patrones universales no son una cárcel para la creatividad. Son el lenguaje común que nos permite comunicarnos de forma instantánea. La tarea no es inventar un nuevo dialecto que nadie entiende. Es usar ese lenguaje que todos compartimos para crear algo verdaderamente útil y memorable. Y para cerrar, les dejo una pregunta para que se la lleven y la piensen. Hagan un análisis de sus productos. ¿En qué puntos se están desviando de las convenciones? Y la pregunta más importante, ¿el beneficio de esa desviación de verdad supera el costo de obligar a alguien a aprender algo nuevo? Si la respuesta no es un sí rotundo, quizás estén añadiendo una fricción que no aporta ningún valor.